Salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Me alegra verles. Se está acabando el año, ¿no? Ya uno empieza a contar los días. Y bueno, de las personas que se proyectaron algo para este año, ¿ya han alcanzado eso que se proyectaron o no? ¿Quién dice, yo me proyecté algo para este año y Dios me ha cumplido el 70 o el 80% ya? A ver, levante la mano. Bien. ¿Quién más? Bien, bien. Me alegra. Bien, excelente. Un 50%, a ver. Que el Señor diga, ya, vamos en el 50. Okay. Un 25%. Y ya casi ahí vamos. Casi que hasta ahora. Bueno, quiero decirles que el Dios que tenemos es un Dios de milagros. Y en los 5 minutos de finales del año, cuando suenan las campanas, ¿sí?, puede el Señor obrar un milagro. Quiero que usted lo sepa. Y en esos 5 minutos algo puede pasar. Algo puede pasar. Así que no pierda la fe en el Señor. No la pierda, porque Dios es sorprendente. ¿Sí entienden esa palabra sorprendente? Es sorprendente, es impresionante el Señor. Así que mantengan la fe. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y esta palabra de hoy tiene que ver con aquellas cosas que hemos perdido en la vida, aquellas cosas que nos las han arrebatado, aquellas cosas que hoy ya no las tenemos y nos duelen, que hoy miramos hacia atrás y las recordamos y decimos cómo las perdimos, en qué momento se nos escaparon de las manos. Y quizás en su vida, quizás has pasado esos momentos de duelo, de luto, de tristeza por haber perdido algo que tú amas. ¿Alguien ha perdido algo que ama? ¿Alguien ha perdido algo muy valioso? Y esta es una historia de lo más valioso que tiene el hombre cuando lo pierde. Así que vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba como quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Paremos ahí un momento.
¿Cómo tuvo que haber sido este llanto? Lloraron hasta que ya no había una lágrima más, hasta que ya les dolía el estómago y ya no podían sentir ese desgarramiento. Es una vaina que me imagino que tuvo que ser muy tremendo, que solamente puede alcanzar a percibir una persona que haya perdido un familiar, un ser querido, un hijo, un hermano. Solamente ellos pueden alcanzar a percibir ese dolor impresionante que se puede sentir. ¿Sí? ¿Y en qué versículo voy? 5. Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondiendo el joven egipcio, dijo: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y de Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los caballos y huyeron. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte
del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jair, en Aroer, en Sifmob, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Ceneo, Orma, Corazán, Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén y amén. 30 versículos hemos leído de esta historia de David recuperando lo que perdió. Nuevamente, esta es una charla enfocada en recuperar aquellas cosas que el enemigo nos ha quitado, que hemos perdido por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestros pecados, por causa de todo aquello que ha contristado de una u otra manera a Dios. Dentro del contexto de esta historia, David había estado unido a los filisteos. En un momento de su vida, David se unió a los enemigos, a pelear con ellos contra otros. Así que David había hecho una estrategia de mezclarse con los enemigos y hacer que los estaba ayudando, pero en realidad estaba acabando con ellos mismos. Sin embargo, en medio de esa unión, David había hecho juramentos y David de una u otra manera se había contagiado de estar en medio de un pueblo pagano como son los filisteos. Así que David, por estar allá en una guerra que no le correspondía, por estar allá en medio de otras batallas, vino otro enemigo y le robó todo lo que tenía. Consecuencias de estar donde no debemos estar. Consecuencias de participar y compartir con personas que no debemos participar o compartir. Las consecuencias que vienen sobre nuestra vida por no estar cuidando lo que debemos cuidar y por estar pensando en otras cosas. Todo en la vida tiene consecuencias. Así que David ahora llega y está mirando que su ciudad está quemada, que no está su familia, que no hay nadie, que hay algunas personas que están heridas, pero todo ha sido robado. Todo ha sido robado. Y llega y se encuentra con sus soldados. ¿Cuántos soldados tenía? 600. Llegó con sus 600 y ellos miran y cuando se dan cuenta que van llegando hacia donde está su ciudad, empiezan a ver las llamas, ¿sí? E inmediatamente empiezan a correr y cuando llegan no hay nada y se desgarra el llanto más impresionante de toda la Biblia. Yo he mirado y he hecho el paralelo entre el llanto más largo y desgarrador y hasta sin fuerzas y el llanto más corto y desgarrador. ¿Cuál es ese llanto más corto y desgarrador? ¿Cuál creen ustedes? ¿El de Jesús? Cuando encuentra la incredulidad en Marta y en María. Hay esas dos clases de llanto. Pero este llanto de David y sus hombres es un llanto largo. ¿Usted recuerda cuál ha sido el mayor tiempo de usted llorando? ¿Sí recuerda? Que usted diga, ¿alguien ha llorado 1 hora? ¿Sí? Pero así, una noche y un día llorando. Y yo creo que ya uno ya le duele el estómago, ya no sale lágrimas, pero es como si todavía uno está ahí, ¿sí? Llorando, desesperado.
llorando, llorando, llorando. Y empezaron a llorar. Cuando se acabó el llanto de estos hombres, ¿qué hicieron estos hombres? Voltear a mirar a David y decir: por su culpa, por llevarnos a una batalla que no nos correspondía estar a nosotros. Y cuando lo miran y le dicen: por su culpa, ¿qué inmediatamente hacen? Van a coger piedras y palos y lo van a matar. Lo van a matar. Sus propios hombres. Y David se había caracterizado por tener hombres que estaban dispuestos a dar su vida por él. Por hombres que cuando llegaban en medio de una batalla o algo y llegaban a conquistar, y David llegaba con sed, él iba a tomar agua de donde encontrara un poco de agua, iba a tomar, y los hombres se botaban, le quitaban el agua. Espera un momento. Está bien, puede tomar. Porque ellos estaban dispuestos a mirar si la comida no iba a estar envenenada. A ese nivel eran los hombres de David. Si voy a morir, muero yo. No pasó nada, bien puede tomar. Impresionante, ¿no? Ese es un buen equipo. ¿Sí? Ese es un buen equipo. Pero ahora hay una condición, y es que esos hombres mismos son los que quieren matarlo. Hay un dolor en ellos. No están sus esposas y sus hijos. Creo que no les hubiera importado haber perdido las ovejas, los bueyes, el ganado, las riquezas, no les habría importado. Pero están llorando es porque no están ni sus esposas ni sus hijos, su familia. Que creo que es lo más importante que tenemos nosotros. Alguien dice: bueno, lo material uno que lo recupera. Eso no es verdad, eso. ¿Sí? En últimas uno recupera todo. Pero que falte un hijo, ¿cómo recupera uno un hijo? Eso es irrecuperable, ¿cierto? Ese vacío. Claro, a Job le pasó. Y Job perdió un día todo, sus riquezas, sus empleados, sus territorios y sus hijos. Lo perdió todo. Entonces no apareció la mujer como con el mismo dolor de estos 600 hombres, y miró a Job y le dijo: maldice a tu Dios y muérete, que no te quiero ver. ¿Sí? Y Job le dice: como una mujer fatua has hablado. Ya les he dicho, ¿no? Hay que entender a la mujer de Job. Hay que entenderla. Uno no puede decir: uy, ¿qué clase de esposa es esa? Póngase usted en los zapatos de ella. Después de haber perdido todos sus hijos en un día, después de haber perdido en donde vivía, después de haberlo perdido todo, a ver si lo molestan a uno por dejar tirado por ahí ropa en el piso. Imagínese el sentimiento de perder todos sus hijos y todas sus riquezas. Es un dolor. Es un dolor que yo no sé si tú has sentido alguna vez en su vida. Dolores desgarradores. Quiero darte hoy cómo recuperar lo perdido, cómo recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Los amalecitas tenían por costumbre en las batallas no matar a nadie. Los herían, los golpeaban, no los mataban, sino los llevaban como esclavos. De hecho, dejaron a un esclavo que en una batalla habían ido, que era el egipcio, con el cual David habla,
y lo dejaron porque estaba enfermo. Así que nótese que a donde iban, cogían la gente, era como esclava, era lo que ellos hacían, no los mataban. 6 acciones que necesitamos hacer para recuperar todo lo robado. Primero, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que lo primero que debemos hacer en medio de una crisis, en medio de un dolor, en medio de una circunstancia, ¿qué es? Fortalecernos en el Señor, restaurar nuestra relación con Dios. Ese es mi punto, restaurar mi relación con Dios. David, como les cuento, estaba con los filisteos. Al estar allá y estar viviendo allá, David tuvo que dejar de orar. David tuvo que dejar sus costumbres en cuanto a Dios, porque David no podía permitir que alguien lo viera, porque se suponía que David ahora era enemigo de Israel. Se suponía que David ahora había cambiado de bando, y David, estando allá, aunque estuviera en un culto haciendo algo allí para acabar los enemigos desde adentro, David tenía que haber perdido y haber dejado su disciplina espiritual. Y por eso es que ahí también viene una consecuencia. Pero yo quiero decirles hoy, lo primero que debemos hacer siempre ante una crisis es correr al Señor, es correr a Dios. Usted tiene que saber que la fuente de toda solución de nuestros problemas está en Dios. No vaya a ningún otro lado. No vaya a buscar préstamos. No vaya a ver quién una cosa y la otra. Nunca haga eso. Primero, lo primero que usted tiene que hacer es ir a buscar a Dios. Cuando esté llorando, busque a Dios. Cuando esté en amargura, busque a Dios. Cuando esté afligido de su corazón, busque a Dios. Dios es la respuesta. Y me gusta ver que lo primero que hace David siempre será ir a su sustento, que es Jehová, que es Dios. ¿Usted corre primero a Dios cuando hay un problema en su casa? ¿O a dónde corre? ¿A quién va cuando hay un problema en su casa? Cuando hay una crisis en su hogar, cuando hay una situación difícil por economía, por enfermedad, ¿a dónde va? Primero, restaurar mi relación con Dios. Segundo, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques. ¿Qué? ¿Qué le va a acercar? El efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Alguien sabe qué es el efod? ¿Qué es el efod? Es su manto que tiene acá, que se pone por encima del vestido de la túnica. Se pone, y ahí está como las credenciales que ha ganado, ¿sí? Toda la autoridad que tiene. Así que mi segundo punto es, miren, ante una crisis, llore todo lo que tenga que llorar, pero levántese con autoridad para hacer lo que tiene que hacer a partir de un momento. Y cuando David va y pide su efod, está diciendo: necesito revestirme una vez más de mi autoridad. Necesito recuperar la autoridad que perdí con mis hombres. Necesito recuperar la autoridad que se había desdibujado en medio de la crisis. Y cómo cada vez que fallamos y pecamos, perdemos la autoridad. Cada vez que cometemos un error, perdemos la autoridad. Y a veces uno va a decir algo, usted no tiene autoridad para decirlo.
Y David consulta a Dios, pero dice: necesito recuperar mi autoridad. Sin mi autoridad estos hombres me van a matar. Sin mi autoridad no podré ir tras el enemigo. Y se reviste de su autoridad. Pero a veces nosotros en medio de la crisis, ¿sabe qué es lo que pasa? Que perdemos más la autoridad. Porque reaccionamos de la manera equivocada, porque antes empezamos a pelear, empezamos a gritar, empezamos a hacer muchas cosas que no debemos hacer. Y se pierde la autoridad. Perdemos la autoridad fácilmente en nuestra casa. Perdemos la autoridad en medio de una discusión, perdemos la autoridad en medio de una situación a la cual nos estamos enfrentando. Pero David lo que está diciendo acá es: en medio de la crisis no hay que perder la autoridad, hay que recuperarla, revestirse de ella. Amén. ¿Cómo está de autoridad usted en este tiempo en su hogar? ¿Hay autoridad en su casa? ¿Usted es autoridad en su casa? Y no estoy hablando de la autoridad de mando, de aquí se hace lo que yo digo y esto es así de malas, no de eso, no. Estoy hablando de una autoridad, dice: wow, aquí hay algo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo está su autoridad? Autoridad no es gritar. Autoridad no es gritar. Tercero, versículo, ¿cuántas acciones les dije que les iba a decir? No voy a alcanzar, pero les voy a dejar 3. Tercero, les voy a dejar 4. Versículo 9. ¿O quieren todas las 6? Bueno, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Si mi primer punto era restaurar mi relación con Dios, volver a Dios, en este punto lo que hay que hacer es consultarle a Dios qué hay que hacer. En la vida todo tenemos que consultárselo a Dios. Para tomar decisiones hay que consultarle a Dios. Y qué interesante ver a David ahora ya revestido de su autoridad, diciéndole: Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y si voy, ¿los alcanzaré o no los alcanzaré? Y si los alcanzo, ¿ganaré o no ganaré? Preguntas sencillas. Son preguntas difíciles para hacerle a Dios. Pero a nosotros, ¿por qué nos cuesta hacerle esas preguntas a Dios? ¿Por qué nos cuesta decirle: Señor, ¿hago o no hago este negocio? ¿Por qué nos cuesta decirle al Señor: Señor, ¿acepto esto o no lo acepto? ¿Por qué nos cuesta decirle al Señor: Señor, ¿será que voy o no voy? Nos cuesta decirle al Señor, porque nos gusta ir al Señor cuando ya tenemos la soga al cuello y ya estamos ahí: sí, Señor, ayúdame. Pero no antes, para evitarnos circunstancias difíciles y dolorosas en la vida. David está aquí consultándole a Dios, aprendiendo. Porque cuando David se fue a unir a los filisteos, David no le consultó a Dios. Y como David no le consultó a Dios: ay, es que quiero hacer esto, me quiero unir a los filisteos para destruirlos y para poco a poco irlos acabando, porque son mis enemigos. A ver qué le hubiera dicho Dios: ¿lo hago o no lo hago? David cogió esa estrategia y se fue. Nunca se la consultó a Dios. Y por eso ahora mire lo que está viviendo David. Pero uno tiene que aprender de los errores. Si usted ha cometido errores en la vida, tiene que aprender de esos errores. Y ahora sí, digámosle al Señor: Señor, a partir de este momento todo te lo voy a consultar. Dígaselo.
todo te lo voy a consultar. No lo lleve al extremo. ¿Será que me pongo un pantalón azul o uno negro? No lo lleve al extremo, ¿sí? Son cosas que de verdad valen la pena acercarnos al Señor y consultarle al Señor. Amén. Entonces lo tercero que es consultar a Dios. El versículo 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Listo. Ahí. Mi cuarto punto es: si usted le va a consultar a Dios, ¿qué hace? Y Dios le dice vaya, ¿usted se queda o va? Entonces mi cuarto punto es: si le va a consultar a Dios, obedézcale lo que Dios le va a responder. Obedézcale a Dios. Porque tenemos la bendita maña de decirle: Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice: sirve. Yo me voy de esa iglesia. Señor, ¿qué hago? ¿Acepto este trabajo? No. Y lo acepta y mire. Y Dios le ha dicho no. Señor, ¿qué hago? O sea, si Dios le dice a usted algo y usted se lo consultó, pues obedézcale. Obedézcale. A mí personas me piden consejos a veces y yo doy un consejo y yo veo que a veces hacen lo contrario. Digo, ¿para qué pierden el tiempo y me hacen perder el tiempo a mí? ¿Sí? Lo que pasa es que la gente quiere que uno le diga lo que ellos quieren escuchar. Y así pasa con Dios. Uno quiere que Dios nos responda lo que queremos escuchar de parte de Dios, pero Dios no siempre responde lo que queremos para nuestra vida. No siempre. Así que si usted va a pedir un consejo, bueno, hay que saber a quién pedimos consejos, ¿no? No todo el mundo está capacitado para dar un consejo. Pero estamos hablando de Dios. Todo lo que Dios te diga cuando tú le pidas un consejo a Dios, hazlo. Obedécele a Dios. Y si no, mejor quédese calladito y no le pida consejo a Dios. Quinto, únase a personas con visión. Es mi quinto punto. Para recuperar las cosas perdidas. Y es que David cogió a 600 hombres que tenían la misma visión que él. ¿Cuál era la visión de él? ¿Cuál era? ¿Ah? Levante la mano el que quiera participar. ¿Cuál era la visión de estos 600 hombres? No, pero no veo ninguna mano levantada, pero sí murmullos, a ver. ¿Cuál creen que es la visión de estos hombres? Si les estoy diciendo que es la misma visión de David, Elías. ¿Rescatar a su familia? ¿Es la misma visión que tiene David? ¿Su misma proyección? ¿Su mismo enfoque? Claro, y uno necesita unirse con gente que tiene la misma visión que uno tiene. Uno necesita unirse con gente que quiere avanzar, que quiere proyectarse, que quiere crecer, que quiere seguir estudiando, que quiere hacer las cosas. Uno necesita rodearse bien en esta vida, porque cuando usted se rodea mal y se rodea de malos amigos que lo frenan, que lo estancan, que lo llevan es cada vez más a profundidades, pecando en unas cosas y en otras, usted va a terminar mal. Pero cuando usted se une a buenas personas con visión, con crecimiento, con avance, ¿usted a dónde va a terminar? Pues con ellos. Con ellos. Por eso hay que tener sabiduría para adquirir nuestras amistades. ¿Usted tiene buenos amigos o no? Sus amigos le dicen: vamos, estudiemos, avancemos, crezcamos, no se quede ahí, levántese, haga una cosa, haga otra. Esos son los amigos que necesitamos, con visión de crecimiento, visión de reino, visión de proyecciones, de avanzar, de salir de la pobreza, del estancamiento. Eso es lo que un pueblo de Dios necesita. Y David se une a estos 600 hombres. Sexto y último, usted ya que leyó el texto conmigo, ¿qué hizo David cuando llegó nuevamente ya con todos
a donde estaban los 200 que se quedaron porque se cansaron, y cuando llegó y empezó y llegó a su tierra una vez más. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo, Pastor José? Repartió todo. Los 400 que fueron con ellos, que se quedó con David, dijeron: ustedes no hicieron nada, ustedes no trabajaron nada, lo único que les corresponde, ¿qué es? Sus mujeres y sus hijos, y váyanse. Ese es el pensamiento de mucha gente. Como usted no hizo nada, de malas. Solamente es para mí, que yo sí hice. Yo soy el que merezco, usted no merece. Y eso es lo que la vida nos enseña. Eso es lo que la cultura nos enseña. Pero cuando David escucha eso, les dice: ¿ustedes qué están diciendo? A partir de hoy, todo botín de guerra será repartido por igual entre el pueblo. Y les dio a los 200 de lo mismo. Y después fue a todas las ciudades, lo cercano a ellos, y a cada uno les mandó botín de guerra, botín de guerra, botín de guerra. ¿Sabe cuál? Ese es un pensamiento que nos ayuda a recuperar todo lo perdido en la vida. ¿Y sabe qué es? Querer bendecir a otros. Cuando en su corazón hay generosidad, cuando en su corazón hay ese tema de ser dadivoso, cuando en su corazón hay desprendimiento. Les enseñé ayer nuevamente a los del ayuno, ¿qué es dar? Pastora Gisela, ¿qué es dar? Desprendimiento, amor y reciprocidad. Usted tiene que aprender a soltar de lo que Dios le da, a bendecir a otros. ¿Es difícil bendecir a otros? No es difícil. Miren, usted no necesita tener plata para bendecir a otros. Ni siquiera se necesita plata para bendecir a otros. Se necesita estar en el momento que ellos lo necesitan a uno. Se necesita poder saber dar, en qué momento dar un abrazo, en qué momento ayudar, en qué momento compartir de lo que tenemos. Mire, bendecir a otros es fácil. Pero si en su corazón está lo que habían en el corazón de los 400 hombres, ¿de qué sirve? Dios conoce su corazón, y si en su corazón no hay generosidad, déjeme decirle que Dios va a frenar un poquito las bendiciones sobre su vida. Pero si Dios sabe que usted es de los que cuando Dios bendice, usted reparte a otros, usted va a estar súper bendecido. Súper bendecido. Cerremos nuestros ojos. Y quisiera orar por alguien que perdió algo, que lo está haciendo llorar y que necesita recuperarlo. Que pase al frente, especialmente esa persona. Esas personas que están pasando un momento difícil porque perdieron algo. Espíritu Santo, voy a dar un minuto más para que alguien más pase, porque sé que aquí hay alguien más. Señor, es tiempo de que se acaben las lágrimas. Ya lloramos, ya sentimos el dolor de la pérdida, pero hoy es momento de volver a Dios. Hoy es momento de revestirnos de una autoridad especial. Espíritu Santo, Señor, tú has traído a este hombre hoy, a tu Hijo Dios, para hablarle a su corazón. Ve y recuperarás todo lo que perdiste en el nombre de Jesús. Revístete con mi autoridad, dice el Señor. Vuelve a mí, dice el Señor, y te voy a sorprender. Oh Señor, 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 bendice y llena.
Llena, 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 llena con tu presencia. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Todo lo perdido hoy vuelve a tus manos. Todo lo que el enemigo te robó hoy vuelve a tus manos. Hoy será el último día de lágrimas sobre tu vida. Todos como Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Señor, los que están en las sillas, acompáñenme un minuto levantando nuestras manos, diciéndole: Señor, a mis manos vuelve todo lo que estaba perdido. A mis manos vuelve todo lo que el enemigo me robó. A mis manos vuelve todo lo que Satanás quiso arrebatar de mi vida. A mis manos, dígale: a estas manos vuelve, 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 vuelve un botín de bendición. A estas manos vuelve un botín, Señor, donde veremos tu gloria. Veremos fuego, resultado de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos todo lo que tú eres. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, 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 ven y llénanos, llénanos como tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.